Hola a todos y bienvenidos a una sesión más de apuntes de psicoanálisis. Hoy quiero hablar sobre una lectura muy interesante, se me hizo muy bonita, pero quisiera primero tocar el tema de la diferencia entre la sexualidad y la psicosexualidad en términos psicoanalíticos, ya que tiende a ser muy común, de hecho, que uno habla de Freud, habla de psicoanálisis y piensa automáticamente que todo es fálico, que todo es sexo. Y puede que sea cierto, pero tenemos que diferenciar la parte entre lo sexual y lo psicosexual. Lo sexual es todo lo que tenga que ver con la reproducción biológica, lo que tiene que ver con el deseo, el impulso erótico, hedonista incluso, lo que es pues todo lo que generalmente uno piensa cuando piensa en la sexualidad, en las identidades de género, en todo lo que tiene que ver con los actos sexuales como tal. Pero la psicosexualidad va más allá que eso. La psicosexualidad habla o se habla en psicoanálisis de pues un funcionamiento, una forma pues de estructurar la mente, ya que pues, los inicios de que Freud publicó los 3 ensayos de una teoría sexual, pues nos plantea y justifica por qué la sexualidad no empieza en la pubertad como generalmente uno piensa, cuando los genitales empiezan a liberar todas esas hormonas y uno empieza a ser como más pues, sexoso, por así decirlo, sino que el bebé nace erotizado, es decir, estamos hablando de que el bebé pues se erotiza con el pecho de la madre. Y nos habla de diferentes fases, la fase oral, porque la boca es la que se empieza a erotizar, a sexualizar, luego viene la parte del ano, el control de esfínteres, hacer o no hacer del baño, y luego pasamos por la parte fálica, el complejo de Edipo, todo ese tipo de cosas, pues nos habla más bien de cómo nuestro cerebro se está estructurando psíquicamente gracias a los diferentes objetos que vamos pues erotizando. No habla de una sexualidad per se, de que el niño va a ser completamente sexoso, sino que se erotiza su boca al querer, pues cuando tiene hambre, cuando quiere el pecho, cuando va al baño, cuando está con las personas que quiere, su mamá, su papá, etc. Eso es a grandes rasgos lo que podríamos definir de psicosexualidad. Pues quisiera hablar de este artículo de Dana Birse-Brin, que pues leía apenas y me gustaría compartir pues esta pequeña reflexión, resumen sobre la sexualidad en el espacio analítico a partir del capítulo pues titulado Sexuality in the Consulting Room, escrito por, pues como ya mencioné, Dana Birse-Brin, publicado en su libro The Work of Psychoanalysis, Sexuality, Time and the Psychoanalytic Mind en el 2016. O sea, estamos hablando de una psicoanalista contemporánea. Esta autora se adentra en un terreno fundamental, pero también complejo, que es el de la sexualidad que circula en la relación analítica, es decir, en el consultorio. Y lejos de reducirse a la dimensión genital o a las fantasías eróticas conscientes, como ya mencioné al principio, lo que se pone en juego aquí realmente es una noción pues, más amplia y dinámica y también profundamente inconsciente, que su enfoque es, que bueno, el texto de su enfoque es clínico y teórico, y lo que permite pues iluminar no solo cómo se presenta la sexualidad en el vínculo analítico, sino también cómo el analista puede escucharla o no y también trabajarla. En ese sentido, Brin dialoga con distintos referentes del pensamiento psicoanalítico, con Freud, Laplanche, Winnicott y André Green, por ejemplo, cada uno ofreciendo pues también una particularidad en cómo se pensaba lo sexual. Por ejemplo, Freud ubicó la sexualidad en el centro de la constitución psíquica. Su concepto del complejo de Edipo marcó un antes y un después en nuestra forma de entender el deseo, la prohibición y la identidad. Pero más allá de la genitalidad, Freud ya nos advertía sobre las formas polimorfas de la sexualidad infantil, sobre sus huellas y retornos en la vida adulta. Laplanche, por su parte, pues radicaliza esta visión al proponer su teoría de la seducción generalizada. Para él, el niño es un receptor de mensajes enigmáticos cargados de sexualidad inconsciente, provenientes del adulto. Estos mensajes imposibles de traducir del todo dejan una marca que estructura la subjetividad. Es en esa tarea de traducción fallida donde surge la sexualidad humana. Winnicott desplaza la mirada hacia lo relacional. Su foco está en cómo el ambiente primario, el sostén materno, permite o dificulta el despliegue de la espontaneidad del self. La sexualidad entonces también puede pensarse como una forma de comunicación y de juego con el otro.
Y André Green nos invita a pensar lo sexual desde el lugar de lo negativo, el deseo de inconsciente, el vacío, lo no representado. El análisis como los deseos reprimidos, los afectos no simbolizados y la ausencia del sentido afectan este vínculo transferencial del que habla. Y a partir de esas influencias, pues nuestra autora introduce una distinción muy sugerente, la de la sexualidad ruidosa y la sexualidad silenciosa. La primera, la ruidosa, es aquella que se hace presente en la transferencia de forma explícita o evidente. Puede tomar la forma de comentarios seductores, fantasías verbalizadas, tensiones eróticas, muy claras, sutiles. Incluso se manifiesta como acting outs, como si la carga libidinal desbordara el encuadre analítico. Por otro lado, la sexualidad silenciosa es más esquiva, está presente pero no se dice, no se actúa, no se reconoce. Sin embargo, circula. Puede sentirse en los silencios cargados, en las resistencias a ciertos temas, en una atmósfera densa que impregna las sesiones. Es la sexualidad nombrada, pero no por ello inexistente. Y ambas formas son significativas. La ruidosa es visible, puede estar encubriendo algo más primitivo, y la silenciosa a veces señala zonas de lo reprimido o incluso de lo no simbolizable. Una escena clínica puede ejemplificarnos esto, por ejemplo. Imaginemos un paciente que jamás menciona temas sexuales en años de análisis. Su discurso es correcto, incluso brillante, intelectualizado, pero hay algo que no se mueve. Hay un estancamiento, una falta de vitalidad. Ahí es donde ella nos invita a pensar si este silencio no está hablando de una sexualidad silenciada, que no logra inscribirse simbólicamente y que por lo tanto tampoco puede desplegarse libidinalmente en la vida. Y el riesgo para el analista en este caso pues es doble. Por un lado puede quedar atrapado en una lectura superficial de la sexualidad ruidosa y perder la complejidad de lo que está jugando, y por otro puede coludirse con el silencio y reforzar la represión, actuando en contra de como una contratransferencia que congela la posibilidad de elaboración. Por eso el desafío clínico no es el de descubrir la sexualidad ni interpretarla, sino sostener el espacio donde esta carga libidinal pueda manifestarse, transformarse, simbolizarse. Por lo tanto, esas sexualidades son estructuras en la transferencia. No es un contenido más, sino una forma en que el deseo se pone en juego en el vínculo analítico. Y en el artículo ella menciona algunos casos clínicos, y me llama mucho la atención que ella también recupera el concepto del falo en sus distintas acepciones, desde Freud asociado al pene y a la etapa fálica, desde Lacan resignificando como un significante de la falta del deseo del otro, y esta perspectiva permite alejarse del determinismo biológico y pensar la sexualidad como efecto del lenguaje y de una posición subjetiva. La sexualidad, pues en este caso, en el espacio analítico, no es solo algo que aparece, sino algo que estructura, está siempre presente, incluso cuando no se nombra. El trabajo analítico entonces consiste en escuchar esa presencia, no necesariamente para nombrarla, sino también tal vez puede ser para rechazarlo. Silencios, gestos, repeticiones, omisiones, todos ellos pueden ser portadores de una verdad sexual inconsciente, y el analista, en tanto, se dedica a escuchar. Está llamado a ofrecer un espacio donde esa verdad pueda eventualmente desplegarse. Como dice nuestra autora Birgit Brain, el silencio no es ausencia, es un lugar de espera, de latencia, un umbral. Tal vez también una invitación a que lo sexual, como el inconsciente, encuentren una vía de expresión, de representación, y al final de todo, en terapia, de transformación. Es un artículo muy muy bonito, la verdad me encantó, tiene más cosas que se le pueden sacar, pues es apenas mi pequeña reflexión al respecto, y nos vemos en los siguientes apuntes, reflexiones, resúmenes, opiniones en la órbita de las letras. Hasta la próxima.